La Asamblea Nacional sobre el tema económico. Hemos invitado en esta parte del programa al diputado y economista Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas del Parlamento venezolano. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un saludo a toda Venezuela y darte las gracias a usted y a todo el equipo por esta invitación que nos hacen. Una gran carga lleva la Comisión de Finanzas, ¿no? Porque tiene una gran responsabilidad frente al país, sobre todo en este momento. Tal como lo hemos manifestado en distintos espacios, una vez que asume esta nueva junta directiva con los diputados y diputadas que fuimos electos en el año 2020, se enfoca el trabajo hacia el tema económico con la intención de generar instrumentos jurídicos que permitan acompañar todo el esfuerzo importante que ha venido realizando el gobierno nacional. En ese sentido, y lo conversamos en la última ocasión que estuvimos acá, en la actualidad ya estamos, si se quiere, en la fase final de la discusión al decreto con rango, valor y fuerza de la ley de la actividad aseguradora, que va a pasar a ser ley y está próximo a entrar a la plenaria de la Asamblea Nacional para su segunda discusión. Recordemos rápidamente, se hace la presentación, se hace la primera discusión y luego se va a un proceso de consulta pública, la cual realizamos con todos los actores que están involucrados en el sector asegurador. ¿Cómo le fue en la consulta? Bastante bien, positivo, la receptividad y por supuesto los planteamientos de cada uno de ellos, de los productores, de los corredores, de las compañías aseguradoras, administradoras de riesgo, de medicina prepagada, pero también inclusive con terceros como la Asociación de Talleres Mecánicos, un sector muy importante, la Asociación de Clínicas y Hospitales. Todos ellos fueron consultados, dieron su visión y le corresponde a la Asamblea Nacional como veedor buscar ese punto de equilibrio en función de los intereses de las grandes mayorías, bajo una visión de ganar y ganar. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que es el mayor alcance, digamos, o acuerdo que pueden detectar de esa consulta pública que se hizo para avanzar? Sí, en primera instancia, la reforma tiene varias aristas. Podemos destacar, uno, el fortalecimiento de la superintendencia de la actividad aseguradora, que venía presentando algunos requerimientos para de esa manera poder actuar con una mayor contundencia que permita que cada uno de los actores cumpla con el rol que le corresponde. Este sector ha sido bastante afectado por el tema económico que hemos vivido producto de todo el esquema de las sanciones y con esta reforma se pretende potenciar y por supuesto ampliar la cobertura que se pueda tener y mayormente sobre la población más vulnerable. Estamos incorporando una propuesta de microseguros y seguros inclusive que van hacia estos sectores. Recordemos que el mercado asegurador no es solamente salud, que evidentemente es lo que cubre el mayor porcentaje. En el año 2020 más del 75% de lo que se manejó en el mercado asegurador tenía que ver con el HCM, pero eso es producto de la misma situación de la pandemia, pero también tiene que ver con el hecho económico y lo conversábamos, acompañar toda la actividad productiva. De igual manera, nosotros fortalecimos una figura que ya existía en la ley anterior, pero que consideramos que tenía que dársele mayor fuerza y es la figura del defensor o defensora del tomador, del asegurado, del beneficiario, que va a estar allí para acompañar, porque en todo este proceso de consulta se recibieron quejas en torno a la operatividad. A veces conflicto que se presenta entre la clínica y la compañía de seguro, y entonces el paciente o el asegurado está en el medio. Claro. Esa circunstancia la hemos conversado, la hemos revisado y hemos potenciado esta figura que debe extenderse a todo el territorio nacional, porque actualmente existe, pero solamente a nivel de Caracas. Entonces una persona de Mérida no puede venir a tener un reclamo a Caracas. Entonces el planteamiento que estamos señalando es ampliar y en cada estado nosotros podamos tener esa figura. Pero de igual manera también se da la posibilidad para que las compañías del sector potencien su capital. La figura de las cooperativas también se incorporen al mercado asegurador dentro de los parámetros que están establecidos. Que eso lo hablamos también en la entrevista anterior, diputado. Bueno, ¿qué viene ahora a partir de esta discusión que se presentó? ¿Cuál es el siguiente paso y qué faltaría para colocar, digamos, en desarrollo esta nueva ley? Lo respondemos después de la pausa y también saber cuáles otras leyes está trabajando el Parlamento. Sabemos que hay varias leyes, principalmente económicas, que han venido tocándose para, digamos, buscar la estabilidad económica del país. Conversamos en esta parte del programa con Ramón Lobo, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Es el presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La reforma de la ley de la actividad aseguradora y otras leyes económicas dentro del Parlamento. Ya venimos.
de la actividad aseguradora pueda colocarse en funcionamiento. Diputado, dentro de estos procesos naturales de la Asamblea Nacional. Mira, ya corresponde, una vez aprobada por la Comisión en Pleno de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, la remisión que ya se hizo para la Secretaría de la Asamblea Nacional, que luego dictará en qué momento se incorpora para su discusión en la segunda ocasión. Una vez aprobado allí, se publica y entra en vigencia. Ya es prácticamente inminente ya la aprobación. Bueno, hay un lapso de tiempo para la adecuación. Las leyes tienen un tiempo prudencial para la adecuación, pero son los avances propios. Otros temas que también tienen que ver con la economía. Por ejemplo, se escuchó mucho el año pasado acerca de la ley de zonas económicas especiales. Fue como una bandera, digamos, de la revolución bolivariana que usted representa. Bueno, decían, vamos a procurar y a propiciar la inversión extranjera, generar condiciones y confianza para que se pueda retomar y que hayan espacios con condiciones características, ¿no? Considerando el momento económico que vive el país. ¿Cómo avanza esa ley? Mira, esa ley nosotros hicimos la discusión pertinente dentro de la comisión, inclusive se giró a nivel nacional. Esta fue encauzada por la Subcomisión de Economía Productiva que lleva adelante el diputado Bielma Mora. Nosotros aspiramos que cuanto antes sea traída nuevamente o sea incorporada a la discusión de la plenaria para su segunda discusión y de esa manera cumplir con una prerrogativa o un planteamiento que de manera importante nosotros trabajamos en el año 2021, que esa se puede pegar con otras leyes que actualmente están planteándose para su primera discusión, como la ley de la promoción a la actividad exportadora. ¿Sí? También nosotros aprovechamos acá la ocasión para hacer referencia a otras leyes que actualmente se discuten, como la ley del comercio electrónico, la ley de compras públicas que está dentro de la agenda legislativa que hemos planteado para este año y particularmente desde la subcomisión como una iniciativa nosotros estamos trabajando y proponiendo la necesidad de crear una ley de armonización tributaria. Como todos nosotros sabemos, la Constitución establece facultad para los 3 niveles de gobierno, el nacional, el estatal y el municipal y cada uno tiene sus instrumentos jurídicos para implementar partiendo de la facultad que tiene la Constitución y establecer tributos, impuestos, tasas, contribuciones. Y hemos podido apreciar cómo falta una articulación para evitar las dobles cargas tributarias, la sobreimposición que pueda afectar la capacidad contributiva, evitar el principio de la no confiscación y en ese sentido, partiendo y aprovechando un trabajo que se hizo desde el Consejo Bolivariano de Alcaldes, hace aproximadamente año y medio donde se estableció un convenio de armonización tributaria de la subcomisión, consideramos necesario ir hacia una ley de armonización tributaria que existe en otras legislaciones y que en ningún momento violenta la autonomía que tiene cada poder público en los distintos niveles, el nacional, el regional y el municipal. Sabemos que también algunos organismos de fiscalización y control han estado haciendo monitoreo del cumplimiento del impuesto a las grandes transacciones financieras, diputado, en diferentes locales, negocios del país. ¿Cómo se ha venido cumpliendo y de qué manera el Parlamento, digamos, también acompaña esa aplicación de la ley que ha entrado en vigencia recientemente? Si también han verificado, digamos, que las instituciones que prestan servicios de recaudación al país estén generando todas las condiciones para que los contribuyentes puedan, digamos, desarrollar y declarar y pagar ese nuevo impuesto. Sí, sobre esa ley hemos conversado bastante, generó cierta polémica, sí. Ya está en implementación y lo comentaba en su momento cuando inicialmente se implementó la misma, que tiene un proceso de ajuste y en eso se va avanzando de manera importante. El primer reporte que dio la SUDEBAN hablaba que se había incrementado en promedio, vamos a llamarlo, un 20% la utilización del P2P, del C2P, los puntos de ventas, y eso indicaba que la gente estaba migrando y estaba utilizando más el bolívar. Sí. Inclusive algunos reportes de instituciones privadas que existen, que utilizan su mecanismo para la recolección de información, hablaba que había un cambio en esa proporcionalidad superior al 7%. Nosotros estamos esperando el nuevo reporte que dé la SUDEBAN, pero también la información que nos pueda aportar en su momento el CENIAC para ver también los niveles de recaudación. Algo que generó bastante ruido fue el tema de las máquinas fiscalizadoras. Sí. En eso se ha ido avanzando
las empresas, los comercios han ido adecuando, entendieron que ya era una ley y como tal tenían que implementarla. Yo lo vuelvo a recordar, es un impuesto por el uso de la divisa y si al consumidor no se le entrega una factura donde se refleje ese impuesto, no tiene por qué cancelarlo. Ahora, quien no quiera cancelar este impuesto, como nosotros lo hemos señalado en distintos momentos, lo que tiene que hacer es ir a un banco, ¿verdad?, y cambiar esas divisas a bolívares. Y por el uso directo en un comercio no se cobra ningún 3% cuando se utiliza la moneda local. Se sigue cobrando el 2% a nivel de las transacciones financieras para lo que se conocen como los contribuyentes especiales. Es muy sencillo. Ahora, en algún momento se nos reclamaba que había una utilización de divisas y que no reportaba ningún tipo de ingreso al Estado venezolano. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es normando y equiparando el uso de una divisa con el uso de la moneda local y hoy día vemos, producto de la estabilidad que también hemos logrado en la tasa de cambio en los últimos 8 meses, que la gente está recurriendo a la utilización del bolívar. Y eso es importante. El accionar del Banco Central de Venezuela inyectando, digamos, dinero a la banca, esta semana era noticia, ¿no? 120 mil millones de dólares, correcto, que se han venido generando, digamos, para la dinámica nacional y procurar la estabilidad económica. ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, eso son parte de las políticas monetarias que implementa el Banco Central de Venezuela, la inyección o la intervención en el mercado cambiario para colocar divisa para la demanda que existe tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Es una forma de contrarrestar el efecto pernicioso que generan toda esta serie de páginas guarimberas que le ha hecho bastante daño a la economía nacional. Eso va también de la mano a veces del control de la oferta monetaria, del dinero en circulación. Se modificaron las condiciones de los títulos de cobertura que creó el Banco Central de Venezuela para ayudar a recoger parte de la liquidez monetaria. Pero todo esto también va asociado a la necesidad del fortalecimiento de la actividad productiva. Si nosotros logramos ampliar la oferta de bienes, de servicios, de productos, evidentemente nosotros vamos a ayudar a controlar ese empuje que existe a veces para alcanzar determinada mercancía, que si se aumenta la demanda, aumentan los precios. Si aumentamos la oferta, eso va a ayudar a regular. Y precisamente, y retomo rápidamente atrás para volvernos a incorporar, una de las orientaciones también que particularmente veo yo, o beneficio del impuesto a las grandes transacciones financieras, es que va a permitir incrementar la oferta de divisas y eso va a tender a ayudar la estabilidad de la tasa de cambio. En los últimos días se ha visto algún nivel de variación, pero que está dentro de un margen propio. Nosotros tenemos, vuelvo a destacarlo, 8 meses con cierta estabilidad dentro de una banda que permite darle certidumbre al empresario. Claro, al pero no inversionista. esa locura que todos los días aumentaba casi que un 20%. Bueno, era parte de toda esa guerra y el gobierno ha venido aprendiendo a combatirla y ha buscado distintas alternativas. No es el mismo escenario que teníamos hace un año, 2 años. Por ejemplo, a la inflación que lo conversaba en otros espacios, anualizada para abril, fue del 222%. Es decir, abril 2021, abril 2022. Es alta, pero indudablemente es la más baja en los últimos 6 años, cuando se enfoca el punto de vista anualizado, y eso es sumamente positivo para la economía nacional. Diputado, ya casi tenemos que hacer una pausa. Quisiera hacer una pregunta, pero quisiera también informar a la audiencia que si tienen preguntas o comentarios para el diputado Lobo, pueden irlas haciendo a través de la etiqueta Primera Página en nuestra cuenta de Twitter, las vamos a leer al regreso de la pausa. Pero quisiera preguntarle acerca de la Ley de Cooperación Internacional, si tiene conocimiento de cómo ha venido avanzando, que de alguna manera está relacionada con los temas económicos del país, aunque no con la política, digamos, monetaria, pero ha generado también revuelo y titulares en los últimos días, que, bueno, se les va a prohibir a través de esta ley a las organizaciones no gubernamentales recibir dinero, digamos, de cooperación internacional desde el extranjero, y si sigue siendo Venezuela un sujeto de cooperación internacional. No, esa es la última pregunta antes de la pausa, pero puede responder. No había escuchado. Mira, es una materia propia de la comisión que le corresponde, ¿verdad? Serían ellos los más adecuados para generar algún tipo de comentario sobre los avances. Uno pudiese hablar de la cooperación internacional en el sentido que siempre nosotros hemos manifestado que la misma es válida, todo de acuerdo al marco normativo y, por supuesto, de acuerdo a la utilización de esos recursos que se les quieran dar, porque para nadie es un secreto que durante todo el tiempo de las guarimbas, todo este acoso que ha vivido el pueblo venezolano, particularmente se utilizó esta figura para el ingreso de recursos y el financiamiento en contra de la paz
de los venezolanos y venezolanas. Tal vez es como regular un poco el tema para evitar que haya excesos, ¿no? No, Cuentas claras también. vuelvo a destacarlo, corresponde a la comisión, es una visión particular, de acuerdo con la cooperación internacional, de acuerdo al uso que se le quiera dar y al control, porque lo destaco, toda la agresión que ha recibido el pueblo venezolano en las calles, todo este esquema de las guarimbas, fueron financiados bajo una careta de financiamiento a ONG. Bien interesante el tema económico, diputado. Nos dicen los muchachos que vamos a continuar. Vamos a tener un bloquecito un poquito más largo en lugar de 3. Voy a leer comentarios de la audiencia rápidamente. Francisco Medina dice, ¿por qué las bombas de gasolina no nos dan factura por lo que pagamos? Es evasión de impuestos, es verdad, ¿no? Una bomba hace la transacción y bien, gracias. Corresponde ahí a la autoridad tributaria establecer ese mecanismo. Tal vez un poco es por la dinámica, pero evidentemente quien cancela, ¿verdad?, debe exigir una factura. Exigir su factura, debe claro. exigir una factura. Ahí con el tema de las estaciones de servicio es una dinámica particular que tiene unas prerrogativas muy precisas. Pero, un tiquecito o algo, ¿no? Que valide la transacción. bueno, un ticket de caja te la puede entregar. Y si usted exige la factura está en la obligación. Si exige, claro. Y sabemos estaciones de servicio que bien lo entregan. También hay que crear la cultura, entonces, de exigir no, también la se factura, entrega. ¿no? Lo que pasa es que a veces la misma gente, por el apuro, ¿verdad?, dice, O por la cola, ¿no? O la cola, deme un ticket, deme el ticket de caja, o sencillamente déjalo así. Pero si exige la factura, tiene que entregarlo. Francisco Medina dice, ¿por qué? Ese es el mismo que acabamos de leer. Otro comentario. Bolívar Divisa. Buenos días. En todos los países en crisis económica, los créditos internacionales ayudan a salir de ellas. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha pensado en solicitar dichos créditos al Fondo Monetario Internacional, al BID. ¿Puede explicar, por favor? Mira, recordemos que nosotros tenemos un bloqueo a nivel de los mercados internacionales, particularmente dirigido hacia PDVSA, igualmente en todos estos organismos multilaterales. Inclusive con la CAF teníamos unos recursos para invertir en el sector energía y recordando en estos momentos, la anterior asamblea negó esa posibilidad. Siempre hemos estado en esa disposición, pero una de las órdenes ejecutivas que emitió Estados Unidos es ese bloqueo a la República como tal. Se comenzó con PDVSA y luego a la República en su concepto. Recordemos que nosotros tenemos confiscado más de 30 toneladas de oro. Claro. En el Banco de Inglaterra. Sí, por supuesto, nosotros queremos ir hacia esos espacios, pero es parte de esas camisas de fuerza que nosotros hemos ido rompiendo y hemos ido avanzando de manera importante. Ramón Ramos dice, ya que habla de seguros, ¿qué nos puede decir sobre la seguridad social que debe brindar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde no hay medicinas para atender pacientes renales, diabéticos o hipertensos? No está directamente relacionado, pero bueno, un planteamiento social. No, y es parte de lo que ha venido conversando en los últimos días el presidente Nicolás Maduro a través de la implementación de las 3Rs.net y así un llamado de atención en un encuentro que sostuvo la semana pasada con alcaldes y gobernadores en la necesidad de fortalecer la unidad de todo el pueblo organizado para garantizar que los suministros que se generan desde el Estado a las distintas instancias, hospitales, porque está asociado con el Seguro Social, puedan llegar a los usuarios, a los pacientes. Varios comentarios que tienen que ver con el tema de solicitar ayuda internacional en un momento como este, ya respondió la pregunta. Y bueno, el tema de que si son grandes o no son grandes, o son pequeñas transacciones financieras. Pero lo hemos debatido en diferentes programas. Diputado, se nos va el tiempo. Es por el uso, es el uso. Porque ¿por qué está esta consideración de las divisas dentro de la ley de grandes transacciones financieras? Porque fue la que se creó en